Listo. Bueno, ¿cómo están? Bien, excelente. Vamos a ver rápido, vamos a pasar a la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Yo te pido ahí que te conectes con el Espíritu Santo para que Él pueda traer a nosotros revelación en este tiempo, para que Él pueda mostrarse a nosotros en el tema que vamos a ver el día de hoy. Y el tema que vamos a ver el día de hoy, no sé si tuviste oportunidad de ver por ahí la lámina que se distribuyó en redes sociales, se llama el poder de la gracia, ¿sí? ¿Quién cree de los que está aquí que la gracia es superpoderosa? Que la gracia es la mera buena, ¿sí? La gracia es aquí vas a revelar un poco tu edad, si le entiendes a estos, la gracia es la chingüengüenchona, ¿sí? ¿Tú te acuerdas por ahí de ese programa de los años 70? Pues bueno, ya, si te reíste quiere decir que ya tienes una buena edad por ahí. Pero bueno, el chiste es que la gracia es muy poderosa, ¿sí? A ver, pero díganme, ¿qué es la gracia? Alguien que por ahí me quiera decir qué es la gracia. Excelente, excelente. El favor inmerecido de Dios. Por ahí alguien más que tenga otra creencia o otra cosa que esté creyendo que es la gracia. Básicamente esa es como nuestra respuesta de cajón, ¿sí? Nuestra respuesta de cajón y la que tal vez nos hicieron entender es que es un favor inmerecido, que es un regalo de parte de Dios, que son las cosas buenas que Dios nos da. Y sí, sí es todo eso, pero lo que yo hoy quiero que te pongas a pensar, lo que hoy yo creo que Dios quiere hablarnos es una revelación específica para ti. ¿Qué es la gracia para ti? Además de todo esto que ya vimos, ¿qué es lo que Dios te muestra? ¿Qué es lo que Jesús te muestra? Yo creo que es un tiempo en donde debemos de comenzar a tener una verdadera revelación de parte de Dios. Yo creo que ya no es tiempo de que nosotros como iglesia, comentaba el pastor ahora, son tiempos difíciles, son tiempos apocalípticos, son tiempos en donde las cosas están cambiando demasiado rápido y es tiempo de que nosotros tengamos una relación verdadera con Jesús y que Jesús sea el que se revele a nuestra vida, el que Jesús nos enseñe qué es la gracia. Ya no es tiempo de que viva yo un evangelio basado en alguien más. No es tiempo de que yo viva un evangelio basado en lo que cree mi esposo o en lo que cree mi esposa. No es tiempo de creer un evangelio en el que creen mis papás. No es tiempo de basar mi vida en un evangelio que me dicen las personas que predican aquí al frente. Es tiempo de que Jesús sea revelado a tu corazón y que me haga entender qué es la gracia. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que muchas veces somos muy flojos y en lugar de pensar o de querer esforzarnos, queremos que otros piensen por nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es más fácil. O peor aún, muchas veces creemos que no tenemos la capacidad para pensar espiritualmente. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Quién de aquí cree que tiene la mente de Cristo? Yo creo tener la mente de Cristo y entonces si tengo la mente de Cristo, tengo la capacidad para entender y para que el Padre sea revelado a mí, para que el amor del Padre sea revelado, para que la gracia, para que el perdón, para que todo lo que conlleva el ser un seguidor de Cristo sea revelado a mi vida. Entonces, si yo ya tengo la capacidad, es tiempo de que la use. Si es tiempo de que decida usarla, ya la tengo. Dios ya me la dio, entonces si ya me la dio, pues vamos a aprovechar y vamos a usarla, ¿sí? A lo largo de la Biblia encontramos un montón de ejemplos de lo que es la gracia, ¿sí? Podemos ver la gracia por todos lados, desde el principio hasta el fin está la gracia, están las pinceladas de la gracia de Dios en nuestra vida. Pero hay una historia que quiero contarte hoy que yo creo que refleja lo que es la gracia como de una manera muy fácil y muy sencilla. Y esta viene es la parábola de los jornaleros o de los viñadores. Y viene ahí en Mateo 20 del 1 al 16. Si estás tomando apuntes, yo te pido que ahí lo apuntes y lo leas después en tu casa. Pero bueno, aquí básicamente yo te la voy a contar. ¿Qué es lo que sucede? Que un día el dueño de un viñedo necesitaba gente que fuera a trabajar a su campo.
Entonces sale a buscar a esa gente que iba a trabajar, sale en la mañana, en la madrugada, consigue gente que va a ir a trabajar, le dice, oye, ¿quieres trabajar en mi viñedo? Te voy a pagar tanto. Ellos acceden y van y se los lleva a trabajar al viñedo. Alrededor del mediodía vuelve a salir a buscar más gente que trabajara con él, encuentra a otros pocos y va y se los lleva al viñedo. Finalmente, ya casi cuando se acababa el día, alrededor de las 4 o 5 de la tarde, va y se encuentra con gente que no había podido conseguir trabajo ese día. Y les dice, ¿qué haces aquí? Yo necesito gente trabajando en mi viñedo, ¿por qué no vas y trabajas lo que queda del día? Y entonces la gente fue y trabajó. En ese tiempo, como los trabajadores ganaban muy poco, se les pagaba el sueldo de manera diaria. Y entonces cuando llegó la hora de que terminaran de trabajar, 6, 7 de la noche, llega el dueño del viñedo y le dice a su capataz, que es quien va a hacer los pagos, que empiece a pagarles desde los últimos que llegaron hasta los primeros. ¿Qué es lo que sucede? Que a todos les paga el mismo sueldo. Le pagó el mismo sueldo al que trabajó 1 hora, al que trabajó 5 horas, al que trabajó 10 horas. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Vemos el poder impactante de la gracia. Lo que yo veo aquí es que la gracia alcanzó a esa gente. Imagínate la felicidad que te daría si trabajas tan solo 1 o 2 horas y te pagan tu sueldo completo. Yo creo que hubieras estado así de, gracias Señor, gracias por tu bendición, gracias por tu bondad. Pero muy probablemente si fueras de los trabajadores que hicieron la jornada completa, contestaríamos igual que ellos. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué les pagas a ellos lo mismo que a ti? Que a mí, perdón. ¿Por qué les estás pagando lo mismo a los que trabajaron 1 hora que a los que trabajamos 8, 9 o 10 horas? Yo creo que probablemente no estaríamos tan contentos, ¿verdad? Bueno, pues esto es la gracia. La gracia es ese favor de Dios, ese favor de parte del dueño, ese favor que Dios nos regala todos y cada uno de los días. Y te digo que seguramente no estaríamos tan contentos si fuéramos de los que trabajamos la jornada completa, porque la falta de gracia la practicamos desde que somos niños. Sí, los que tuvimos la maravillosa oportunidad de tener hermanos. ¿Quiénes tienen hermanos? Yo creo que la gran mayoría tenemos la maravillosa oportunidad de que tuvimos hermanos. Y entonces desde que estábamos niños nos la pasábamos peleando y argumentando con nuestros papás. Oye, es que mi hermano no lavó los trastes. Oye, es que yo los lavé ayer. Es que mi hermano no tendió la cama. Es que mi hermana sí le diste permiso de salir, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, desde que somos niños estamos todo el tiempo con esa falta de gracia, y después está tan arraigada en nosotros que cuando somos niños crecemos, llegamos a la vida adulta y entonces eso mismo lo traspasamos a cuando trabajamos, ¿no? Y entonces, oye, ¿por qué le van a dar a esa persona el ascenso? ¿Por qué lo van a promover si yo trabajo más, si yo hago más, si yo he dado más tiempo a la empresa, si yo aquí llevo 5 años y él acaba de entrar hace apenas unos meses? Y entonces está muy arraigado en nosotros. Incluso cuando estamos ya aquí en el ministerio, estamos sirviéndole a Dios y decimos, oye, ¿y por qué ese? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué levantan aquí? ¿Y por qué levantan allá? ¿Y por qué este canta? ¿Y por qué este es el líder? ¿Y por qué este viene? ¿Por qué? Porque tenemos ese ojo crítico muy arraigado en nosotros. Así es que yo creo que es tiempo de que tú y yo comencemos a movernos en la gracia que Dios nos ha mostrado. ¿Quién quiere comenzar a moverse en la gracia que Dios nos ha mostrado? Sí, muchas veces desafortunadamente los cristianos en vez de ser conocidos como gente de gracia, somos conocidos como gente llena de condenación, somos conocidos como gente llena de un ojo crítico. Igual hoy, ahorita la pastora oraba con respecto a eso. Tenemos un ojo crítico, nos la pasamos juzgando a la gente, somos una gente sin gracia. O sea, en pocas palabras o en resumidas cuentas, nos hemos convertido en unos cristianos sin gracia, cristianos desgraciados. Suena fuerte, ¿verdad? Pero quiero decirte que desafortunadamente así somos o así hemos sido. ¿Quién ha sido un cristiano sin gracia? Yo soy el primero que se pone en la fila y dice, yo he sido un cristiano sin gracia. Te voy a ser bien sincero, por muchos años yo fui un cristiano desgraciado.
¿sí? Un cristiano con falta de gracia, un cristiano que creía que era mejor que los que no conocen de Dios, que tenía una mejor posición, un cristiano que mostraba condenación, un cristiano que juzga, un cristiano que da amor solo cuando le conviene. Y ese estilo de vida es el de un cristiano sin gracia. Yo ya no quiero ser así, gracias a Dios, el Señor me ha ido transformando poco a poco y sé que hay un largo camino todavía por recorrer, pero hoy es el día perfecto para que tú decidas comenzar a moverte en la gracia de Dios. Es tu decisión, es tuya y nada más tuya. Pero vamos a ver hoy algunas cosas poderosas que suceden cuando dejamos que la gracia gobierne nuestra vida. De la gracia podemos compartir aquí horas y horas, días y días, libros y más libros, pero no se trata de eso. Como te comentaba al principio, es tiempo de que Dios se revele a nosotros de una manera personal, es tiempo de que Jesús hable directamente a nuestro corazón, y esto es lo que Jesús ha hablado para mí en este tiempo con respecto a la gracia. Vamos a ir viendo algunos puntos de cosas importantes y poderosas que hace la gracia, y el primer punto que vamos a ver ahí es que la gracia trae salvación. Sí, yo creo que este es el básico, este es el número uno, y vamos a verlo ahí en Tito 2:11. Dice así: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Aquí nos está diciendo que la gracia de Dios ya vino, la gracia de Dios llegó. Acuérdate que en la Biblia hay un antes y un después de Jesucristo, un antes de la gracia y un después con la gracia. ¿Sí? Un antes en que eran ley, órdenes, hacer las cosas por mandamiento, pero ahora caminamos y vivimos en la gracia que es Jesús. Entonces la gracia de Dios ya ha sido revelada, Jesús ya vino, ya cambió, ya revolucionó todo este mundo, literalmente vino a revolucionar el mundo, y entonces esto ha traído revelación, ha traído salvación a todas las personas. Imagínate el poder tan grande que tiene la gracia, que lo único que necesitamos para poder tener salvación y vida eterna, ¿qué es? Creer. Creer es lo único que necesitas. Yo no necesito hacer obras buenas, yo no necesito tantas y tantas cosas que creemos que podríamos necesitar para tener esa salvación. Y esas obras buenas y todo el cambio y toda la transformación vienen junto con pegado, como diríamos, vienen ahí de la mano, pero no son necesarias. ¿Por qué? Porque la gracia ya nos alcanzó, porque lo único que necesitamos es creer en nuestro Señor Jesucristo, creer en que Él ya hizo ese sacrificio por nosotros. Entonces ya no necesitamos nada más. Acuérdate, yo sé perfectamente que te sabes por ahí Juan 3:16, Jesucristo es la misma gracia. Y ahí nos dice, ¿quieres tener vida eterna? Solo cree. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres tener una nueva vida? ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres ser mejorado? ¿Quieres llegar a ser tu mejor versión de ti mismo? Entonces cree. ¿Sí? Romanos 3:24 dice lo siguiente: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Entonces ahí ya nos está diciendo que lo que nos tocaba pagar ya no tenemos que pagarlo. Imagínate, estar increíble que llegues, que tengas tu estado de cuenta, que nos llegara nuestro estado de cuenta con todas nuestras deudas de amor que tenemos, con todas nuestras deudas de contestarle bien al esposo, a la esposa, todas nuestras deudas que hemos ido acumulando a lo largo de la vida, así como cuando llegan los estados de cuenta del banco, que muchas veces son gigantescos, de tanto y tanto que vamos debiendo. Y entonces que llegue Jesús y te diga, no te preocupes, yo ya lo pagué. No te preocupes, la gracia es suficiente, y lo que nos tocaba pagar ya no tenemos que pagarlo, porque Jesús ya lo hizo por nosotros. Y eso es la gracia, eso es el amor, eso es el favor, eso es la bondad, eso es la misericordia, eso es Dios, eso es todo lo que puede necesitar nuestra vida. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Solo cree y la gracia traerá salvación a tu vida. Amén. Vamos a dejar
que la gracia nos llene, que la gracia traiga esa salvación. ¿Y qué va a suceder? El siguiente punto que nos va a dar la gracia es que la gracia transforma vidas. Sí, la gracia transforma vidas. Creo yo que todos queremos cambiar, ¿sí? Yo quiero cambiar, yo sé que tengo muchas fallas por ahí. Quiero cambiar en muchos o en varios ámbitos de lo personal, pero también por lo general queremos que los demás cambien. ¿Quién quiere que su esposa cambie? ¿Quién quiere que su esposo cambie? ¿Quién quiere que sus hijos cambien? Que sus papás, seamos realistas, todos queremos, más que querer yo cambiar, muchas veces queremos que los demás cambien, ¿sí? Pero lo único que va a hacer posible este cambio es la gracia. Cuando entendemos la gracia, nos damos cuenta que en realidad es la única que puede hacer esto, que es transformar vidas. Escuchaba el otro día una historia que ejemplifica muy bien la gracia, y era la historia de un ladrón. Este ladrón entró en la noche a robar a una iglesia y se había llevado varios utensilios de oro. De lo que tienen ahí guardado, él se lo robó y se lo llevó. Al otro día la policía lo encuentra y encuentra estas piezas de oro, de las cuales pues sabían que eran de la iglesia, ¿no? Y entonces lo agarran al ladrón y se lo llevan con el padre de la iglesia y le dice: oye, mira, es que esta persona te robó todos estos utensilios de oro. Y entonces ahí el padre lo que les dice: no, yo se los di, es más, le faltaron estos. Y fue adentro de la iglesia y sacó más cosas que entregarle. ¿Qué es lo que sucede? Pues obviamente los policías no le creen, pero al fin y al cabo pues él ya estaba diciendo que no habían sido robados, y va y se los entrega al ladrón. ¿Qué es lo que pasa esa noche? Que el ladrón fue lleno de la gracia. Sí, que el ladrón recibió esa gracia de parte del padre de la iglesia, esa gracia de parte de Dios, y lo incomodaba a seguir robando. Entonces ese ladrón ya no pudo robar más. ¿Por qué no pudo robar más? Porque la gracia lo alcanzó, porque la gracia transformó su vida, porque la gracia es la única que puede hacer esto. ¿Sí? Fue tanto el amor que mostró el padre de la iglesia que ya no podía robar, porque se incomodaba al siquiera pensar en volver a robar. Segunda de Corintios 12:9 nos dice: cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y aquí nos está diciendo que para ser transformados, ¿qué es lo que necesito? La gracia de Dios. La gracia de Dios es lo único que yo necesito. ¿Cuál era la debilidad de esta persona de la historia? Que era un ladrón, que robaba. ¿Qué pasó cuando la gracia lo alcanzó? Ya no pudo volver a robar, fue transformado. La gracia era lo único que la persona necesitaba. Entonces, si tú quieres cambiar, necesitas aprender a vivir bajo la gracia. Si tú quieres que el de al lado de ti, con el que convives, cambie, la gracia es lo único que lo puede hacer. Y hay que ser muy claros en esto. Esta casa, esta iglesia, tu casa, tu familia debe de ser un lugar lleno de gracia. ¿Quién quiere que su casa sea un lugar lleno de gracia? Que cuando entres la puerta, cuando invites a alguien a comer a tu casa, se sienta que la gracia está ahí, que la gracia, el amor de Dios, que la bondad, que la misericordia está en ese lugar. Yo creo que todos queremos esto, pero hay que ser muy claros aquí. La gracia no es lo mismo que el libertinaje. La gracia no es lo mismo a que, bueno, vivo en la gracia, entonces puedo hacer lo que quiera, cuando quiera. Puedo ir y pecar un poquito por acá y pecar otro poquito por acá. ¿Por qué? Porque vivo en una casa de gracia, porque puedo hacer esto o porque puedo hacer otro. Porque recuerda que vamos a tener que rendir cuentas. La gracia no es algo tan barato como el libertinaje. Sí, hoy en día el libertinaje está por todos lados. Haz lo que quieres, si te gusta, si te place, haz lo que puedas, cuando quieras, sé feliz, vive tu vida al máximo, no sabes cuándo es el último día. Eso no es la gracia, eso es libertinaje. Entonces, cuando somos invadidos de la gracia nos lleva a tomar las decisiones correctas. ¿Sabes cuándo va a ser transformado tu esposo o tu esposa? Cuando empecemos o cuando empieces a verlos como Dios ve. Cuando la gracia sea el eje en el que regimos nuestra vida. Cuando lo que hagamos sea amar, perdonar y bendecir. Eso es caminar en gracia. Caminar en gracia es amar, perdonar
y bendecir. Todos o la gran mayoría de aquí hemos sido jóvenes. Hay unos que siguen siendo jóvenes, pero la gran mayoría ya fuimos. Allá atrás tenemos un par de jóvenes cincuentones, pero al fin y al cabo jóvenes. Y entonces cuando somos jóvenes hay rebeldía en el corazón, ¿sí? Y entonces dentro de nosotros, si nos imponen algo, no vamos a querer hacerlo, lo vamos a rechazar esa imposición. Pero si hacemos las cosas con gracia, las personas van a entender que tienen el poder de decidir y elegir lo que más le convenga. Cuando yo dejo que la gracia venga y me llene, cuando yo tengo que tomar una decisión, ya no van a ser mis gustos, ya no va a ser mi carne, ya no va a ser lo que a mí me agrada, lo que tome la decisión, sino lo que más me convenza. ¿Sabes cuándo se van a llenar los asientos que tenemos vacíos? Que gracias a Dios hoy está bastante lleno. Pero bueno, como comentaba el pastor, estamos orando, viene un terreno, viene un lugar nuevo, viene un cambio, viene más gente, viene la iglesia del Señor Jesucristo está creciendo, hay más gente que cada día reconoce que necesita ser transformada por el amor de Dios, y entonces vamos a tener lugares vacíos. ¿Y sabes cuándo se van a llenar esos asientos vacíos? Cuando tú y yo cambiemos. Esos asientos que hoy nos hacen falta, y bueno, todavía nos faltan un montón más, son asientos que van a ser llenados cuando tú y yo cambiemos, cuando permitamos que la gracia nos llene, cuando hablemos con gracia, cuando tratemos a todos por igual, cuando sea evidente el amor entre nosotros. Y hablando de este punto de llenar los asientos, ¿qué va a suceder cuando tengamos gracia? Va a venir aquí el siguiente punto que dice ahí: la gracia atrae a la gente a Jesús. ¿Sí? Hoy en día hay mucho rechazo en todos lados, hay mucho rechazo en todos los ámbitos, en la escuela, en el trabajo, en las familias, hay bullying, hay hipocresía. Entonces, lo último que quiere la gente es llegar a una iglesia y sentirse rechazada. Tú y yo debemos de ser bálsamos al alma, que cuando la gente nos vea diga: ay, no inventes, es que esta persona se ve que tiene a Jesús, esta persona se ve que tiene el amor de Dios, se ve que tiene la gracia en él, porque desde cuando lo ves, no sabes, ¿no? Y yo me acuerdo siempre de un pastor que está allá en Cancún, que yo lo veo y digo: ay, es como un osito pachoncito que te dan ganas de abrazarlo y de estar ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que debe de sentir la gente, eso es lo que debe de pensar, y no que digan: ay, ahí viene que va a darnos de bibliazos, que va a regañarnos, que nos va a decir esto, que nos va a decir lo otro. Entonces, cuando por lo general llegamos a los pies de Jesús, estábamos mal. ¿Quién estaba mal cuando llegó a los pies de Jesús? Estábamos mal, simple y sencillamente estábamos rotos, estábamos lastimados, estábamos traumados, estábamos con un montón de cosas cuando llegamos a los pies de Jesús. Entonces imagínate que vengo aquí y me rechazan, o hay prejuicios, que si porque traigo el pelo de cierta manera, que porque si hago esto, porque si hago lo otro, porque si fallé, porque hice mal esto, hice mal otro. La gente no quiere vivir así, la gente necesita reconocer que necesitamos reconocer que necesitamos a Jesús en nuestra vida como Señor y Salvador. ¿Y cuándo vamos a ver que esto suceda? Cuando mostremos en nuestra vida la gracia de Dios. El otro día platicaba con una persona con respecto a esto y me decía: ay, sí, es que hasta como que con medio orgullo me decía: ay, es que la gente luego dice que soy como cristiano terrorista, pero es que la palabra de Dios dice: fuérzalos a entrar, ¿no? Y yo pensaba: sí, pero tal vez hemos entendido mal ese pasaje de la Biblia, porque imagínate que en lugar de que hagámoslos entrar a la fuerza, que es como luego queremos andar agarrando hacia la gente de los pelos y ven y entra aquí a la iglesia, entra con el Señor Jesús. ¿Quién va a querer venir así? Yo creo que nadie. Pero imagínate que en lugar de que los quisiéramos hacer entrar así, sea tan evidente el amor entre nosotros,
El amor entre tu familia, la manera en la que tratas a tus empleados, la manera en la que tratas a tus hijos, la manera en la que tratas a tu esposo o a tu esposa, y que entonces esa fuerza que los atrae al amor, que los atrae a entrar, que los atrae a la iglesia, no vas a ser tú jalándolo de los pelos ni agarrándolo a bibliazos, sino esos lazos de amor que Dios va a traer y que los va a rodear y que no van a poder decir no, no quiero, no, no quiero. ¿Por qué? Porque al amor de Dios no te puede resistir. ¿Quién puede resistirse al amor de Dios? No hay manera que cuando realmente entendemos lo que es el amor de Dios, lo que Él ya hizo en esa cruz, ese sacrificio, no hay manera de que podamos resistirnos. Entonces yo creo que fórzalos a entrar va más allá que traerlos de esta manera, traerlos con el amor, que sea evidente el amor en tu vida, en tu casa, en tu familia. Marcos 2:15 al 17 nos dice: más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Imagínate que la gente de la iglesia, la gente religiosa, le llama a la gente que no conoce a Jesús escoria. Entonces cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita de médico, los enfermos sí. Yo no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben pecadores. ¿Quién de aquí se sabe pecador? Yo me sé pecador, yo sé, sé de qué patita cojeo, y también ha de haber varias que no me he dado cuenta y que también. Pero bueno, ¿qué tipo de gente es la que la gracia de Jesús estaba trayendo? Aquí nos dice: pecadores, prostitutas, recaudadores de impuestos, que era lo peor, era el peor insulto que te podían decir en ese tiempo. Eres un recaudador de impuestos, ¿no? Entonces eso en ese tiempo era conocido como lo peor de lo peor. Pero ¿qué era lo que los atraía? La gracia y el amor. La gracia y el amor de Jesús es lo que podía atraer a esa gente a sus pies, a su regazo. Y a lo largo del tiempo hemos visto que la falta de gracia no nos lleva a nada bueno, ¿sí? Hemos tenido oportunidad de conocer gente que incluso tiene un llamado de evangelista y que lo desperdicia. ¿Cómo? Siendo como esos fariseos, siendo como esos legalistas, en donde solamente nos la pasamos condenando a la gente, llevando un evangelio sin gracia. ¿Sabes esas personas cuántas personas han atraído o han llevado a los pies de Cristo? A ninguna, cero. Conjunto vacío, como lo quieras llamar. A nadie, a nadie. ¿Por qué? Porque el Dios que predican es el Dios de la ley, porque el Dios que predican es el de los mandamientos, es el de las reglas, es el de los castigos. Y en lugar de predicar al Jesús de la gracia, necesitamos predicar al Jesús de la gracia, ese que es el único capaz de atraernos y de llevarnos al corazón del Padre. Jesús es el único que puede hacer eso. Ese es el evangelio que debemos de llevar. No el evangelio de condenación, no el evangelio del regaño, no el de ay, te vas a ir al infierno si no haces eso. Eso no es el amor de Dios. Debemos de dejar que la gente se acerque a Jesús por medio de la gracia. Sí, amén. El siguiente punto que vamos a ver es que la gracia cubre cualquier falla. La gracia cubre cualquier falla. Yo sé que a lo mejor por ahí los matrimonios están viendo y dicen: ay, todas las fallas de mi esposo, todas las fallas de mi esposa. Los hijos están pensando: todas las fallas de mis papás, ¿de verdad las cubre la gracia? A lo mejor hay uno que otro líder por ahí que dice: todas las fallas de los pastores, ¿de verdad? ¿Todas esas? Sí, todas esas. Romanos 6:14 nos dice lo siguiente: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Ya no vivimos en pecado, ya no vivimos en esas fallas, ya no vivimos en todo lo que no hacemos bien. Y no es que el pecado no importe, lo que sucede es que la gracia es más grande.
¿Quién cree que la gracia es más grande que el pecado? Aquí está el pecado y tal vez está enseñoreándose en algunas partes de nuestra vida y está haciendo esto o está haciendo el otro, pero viene la gracia y la gracia es más grande. La gracia la cubre, la gracia tiene ese poder de cubrir la falta. Sí, la gracia yo sé que muchas veces puede ser difícil de asimilar. Sí, yo creo que cuando llegamos a los pies de Cristo y a lo mejor empezamos a recibir todo lo que no creíamos poder recibir, ¿cómo que me van a dar algo sin yo esforzarme para lograr eso? ¿Cómo que me van a dar algo sin trabajar por eso? ¿Cómo que me van a dejar, que me van a llevar a un viaje sin pagar un solo peso? ¿Cómo es que mi hijo va a poder estudiar aquí o allá sin que yo tenga que desembolsar nada en una escuela, en una universidad privada? ¿Cómo es que mi esposa, después de que le fui infiel, me pueda perdonar? Pues sí, así de irracional es la gracia, así de loca, así de volarnos la cabeza, así de no poderlo creer, así es la gracia. No importa de qué patita cojeamos, no importa cuál es nuestro problema, la gracia es suficiente. La gracia de Jesús es suficiente para cubrir todas tus fallas. Y cuando realmente dejamos que la gracia nos transforme, que la gracia nos llene, que la gracia nos invada, eso va a hacer que no volvamos a fallar en esa área de nuestra vida. Eso va a hacer que cambiemos y que seamos transformados. La gracia es suficiente. Si has cometido algún error, cualquiera que haya sido, la gracia lo cubre. Así es que hoy el Señor te dice: recibe mi gracia, recibe mi amor, recibe mi perdón y no peques más, no falles más. De aquí, de hoy para atrás, ya está cubierto, no pasa nada. Pero de aquí para adelante es tu responsabilidad llenarte de esa gracia para poder ser transformado. El siguiente punto que quiero que revisemos es el de que la gracia quita las etiquetas. Y por ahí van a venir a ayudarme para que pueda ejemplificar un poquito esto. Y dice: ¿sabes qué frena mucho que podamos vivir en la gracia? Las etiquetas. ¿Sí? Nos la pasamos etiquetando todo el tiempo a la gente. ¿Sí? Y andamos con nuestras etiquetas para todos lados. ¿Sí? Desde que somos pequeños nos enseñan a decirle a las personas: sí, los apodos, ¿no? El gordo, el flaco, el negro, el burro, el travieso, el de los papás divorciados, el que no tiene papá. Y entonces en la edad adulta esas etiquetas cambian, ¿no? Y entonces esas etiquetas a lo mejor vienen y dicen algo así, ¿no? Y, sí, es que el flojo, ¿no? Y entonces viene otro y le dice: sí, pues es que mira, ándale, así mero. Y es que es el inútil. Sí, pero además, por si fuera poco, es el tonto. Sí, y además por aquí traigo otro. No, este está muy feo. Por aquí. Y bueno, es que es el borracho. No, sí, es que además, por si fuera poco, es el infiel, ¿no? Y entonces nos la pasamos toda la vida llenando a la gente de etiquetas, llenando a la gente de adjetivos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Cuando esta persona viene y conoce a Jesús, Jesús lo abraza, Jesús lo ama, Jesús lo perdona, y entonces viene y quita estas etiquetas. Entonces viene y quita estas etiquetas que fueron puestas por tantos y tantos y tantos años en esta persona, y son quitadas. Y entonces la persona viene a libertad, y la persona viene a un tiempo nuevo en donde la gente ya no lo etiqueta así. Pero llego yo otra vez como ser humano y digo: ¿quién? Conrad, el que era infiel. Sí, ya me acordé, el que era borracho, el que era tonto y flojo y además era inútil.
Y entonces yo vengo y le vuelvo a poner esas etiquetas. Yo vuelvo a colocar en él esas cosas que ya no son parte de él. ¿Por qué? Porque Jesús ya vino y Jesús ya se las quitó. Entonces yo tengo que ser lleno de la gracia de Dios para decir, no, él ya no es esto, él ya no es este tipo de persona que él era. Y entonces debo de empezar a hablar y llamar a las personas como Dios las ve. Él es el hombre trabajador, él es el inteligente, es el que ya no toma, es el que no es infiel. ¿Por qué? Porque así es como Dios lo ve, y si Dios lo ve así, ¿quién soy yo para verlo de otra manera? Entonces la gracia nos lleva a quitar las etiquetas de la gente. ¿Quién quiere dejar de tener una vida llena de etiquetas? Yo no quiero que me sigan etiquetando, yo no quiero que sigan diciendo de mí eso. ¿Por qué? Porque Dios ya vino y lo cambió. Y en Juan 8 del 1 al 11, no sé si te acuerdas, pero por ahí vemos la historia de Jesús, en donde le llevan a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y los fariseos se la llevan a Jesús y le preguntan, ¿qué onda? ¿Estaba en adulterio? ¿La apedreamos? Obviamente le querían meter ahí un gol, ¿no? Y entonces Jesús le dice, sí, claro, vamos a apedrearla, pero que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. El que no haya cometido ninguna falla, el que sea perfecto, el que sea bueno, que sea el encargado de tirar la primera piedra. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo sé que tú lo recuerdas perfectamente. Uno a uno fueron desapareciendo los que acusaban a esa mujer. Entonces, Jesús liberó a esa mujer de las etiquetas y le pidió que se fuera y que no volviera a pecar. Es tiempo de que dejemos de ponerle etiquetas a las personas, ¿sí? Es tiempo de que cambiemos, es tiempo de que dejemos que la gracia nos transforme. Te voy a ser sincero, creo que lo hemos estado haciendo muy mal por mucho tiempo. Sí, hemos estado fallando, hemos estado errando en la estrategia, hemos estado teniendo a lo mejor conceptos equivocados que deben de ser transformados. Nuestra mente debe de ser transformada y nuestras etiquetas, como te comentaba ahora, deben de ser hablando de fe, ¿sí? Hablando como lo que tal vez esa persona era, pero que Dios ha venido a transformar. Entonces Dios quiere que vivamos sin etiquetas. ¿Quién quiere vivir libre de etiquetas? ¿Quién quiere vivir libre de poner etiquetas en los demás? La gracia es lo que lo va a hacer posible. Ya estamos terminando. El siguiente punto dice, la gracia te lleva a perdonar, ¿sí? ¿Tú te acuerdas de Esteban? ¿Quién se acuerda de Esteban? Ese mero. ¿Quién es? El que murió apedreado, ¿verdad? Ese mero es Esteban. ¿Y tú te acuerdas qué dijo cuando estaba siendo apedreado? Dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Pues imagínate, te están matando a pedradas y tienes la capacidad de orar por ellos y de pedirle a Dios que no les tome en cuenta eso que está haciendo. A mí se me hace una locura, de verdad se me hace algo realmente muy difícil de hacer. Y vamos a ver por qué Esteban tenía la capacidad de hacer esto. Y Hechos 6:8 dice, Esteban, un hombre lleno de ¿qué? De la gracia y del poder de Dios. Esteban era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Entonces, ¿qué te lleva a perdonar? La gracia, estar lleno de la gracia de Dios. Todos sabemos, creo yo, que el perdón es una de las cosas que más trabajo nos cuesta, ¿sí? El perdón muchas veces es algo que no podemos y queremos andar ahí colgándonos las ofensas que nos han hecho a lo largo de la vida, pero el perdón es básico para poder llegar a la plenitud en tu vida. Sí, entonces aquí vemos la gracia de la cual estaba lleno Esteban, que te lleva a perdonar. Pero imagínate, te contaba yo hace ratito, cuando lo estaban matando, o sea, Esteban estaba perdonando por adelantado, ¿sí? No, ni siquiera estaba perdonando algo que ya le habían hecho. Muchas veces nosotros nos hacen cosas y no queremos perdonar, pero Esteban estaba tan lleno del poder y de la gracia de Dios que podía perdonar por adelantado. Estaba diciendo, estos hombres me van a matar, no me han matado, me van a matar, pero Jesús, no les tomes en cuenta este pecado, no se los tomes en cuenta, yo los perdono y tú por favor
no les tomes en cuenta. Entonces imagínate perdonar por adelantado. ¿Quién tiene la capacidad aquí, seamos realistas, de perdonar por adelantado? ¿Quién dice, pues yo todo lo que me vaya a hacer mi esposo o mi esposa, no importa, ya lo perdoné? O sea, la realidad es que no, ¿verdad? Todo lo que me haga mi líder, todo lo que me hagan en el trabajo, todo lo que me haga mi jefe, yo ya se lo perdoné. Yo creo que no, yo creo que es bastante difícil, pero para eso necesitamos estar como Esteban, llenos del poder y de la gracia de Dios. Entonces, seamos hombres y mujeres de este tipo, llenos de la gracia de Dios para poder perdonar. ¿Quién quiere aprender a perdonar facilito? Así que diga, ya, la ofensa no importa, no pasa nada, y a lo que sigue, ¿no? Adelante, pues solo con la gracia del Señor. Y el último punto que vamos a ver de lo que hace la gracia es que la gracia construye puentes, ¿sí? La gracia hace que podamos accesar a lugares en donde nos sería muy difícil entrar. La gracia es ese puente que te lleva a mostrar que eres un digno seguidor de Jesús. A los que no conocen a Jesús, tú vas y te muestras con gracia y construye ese puente, ya sea en tu familia, en tu trabajo o en cualquier medio en el que te desenvuelvas. ¿Sí? La gracia nos lleva a mezclarnos en la sociedad y que la gracia se permee a todos los ámbitos en los que nos movemos. La gracia construye puentes. Yo sé que muy probablemente hay puentes que se han roto. Hay puentes de comunicación que se han roto con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tu familia. Hay puentes que el enemigo o las circunstancias han venido a derrumbar. Pero hoy Dios quiere que esos puentes sean construidos nuevamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de la gracia. Te platico, hace un tiempo tenía una relación con un amigo cuando íbamos en la prepa, y cuando él terminó decidió unirse al seminario y convertirse en padre. La lejanía y que él ha estado trabajando en la sierra, en Oaxaca, en Guatemala y en un montón de lugares, pues ha hecho que nos distanciemos. Pero últimamente yo creo que Dios ha construido un puente entre él y yo. Ha sido reconstruido ese puente. Y nos ven nuestros demás amigos y dicen, ¿cómo? ¿Por qué se llevan tan bien, no? ¿Por qué si son antagónicos, si son competencia, si son los dos nos quieren jalar para diferentes lugares y tantas cosas? Pero eso es lo que viene, o lo que el enemigo quiere hacer, dividirnos. Pero nos hemos dado cuenta de entrada que trabajamos para el mismo, ¿sí? Los dos trabajamos para el mismo. Entonces hay un nuevo puente, hay una conexión. ¿Y eso por qué fue? Por medio de la gracia. La gracia te acerca a las personas, la gracia nos lleva a lugares que nunca imaginamos, con personas que tal vez nunca creímos estar. Nos lleva a tener negocios que nunca hubiéramos pensado, nos lleva a tener una familia, nos lleva a tener todo lo que nunca pudiéramos haber siquiera pensado o imaginado. Eso lo podemos recibir por medio de la gracia. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque así es la gracia, porque Dios así lo quiso. ¿Tú te acuerdas en la primera historia que vimos con respecto a los empleados del viñedo? Simple y sencillamente fue que recibieron la misma paga porque al dueño del viñedo así le plació, porque él así quiso. De la misma manera, Dios ha querido todo lo que tú tienes para ti. Dios te lo ha dado, Dios te va a seguir añadiendo, Dios nunca se va a quedar con nada. Dios quiere que tú hoy seas mejor que ayer. Entonces Dios nunca va a restar, Dios nunca te va a quitar, Dios siempre te va a estar añadiendo. ¿Por qué? Porque Él así es, porque así es su carácter, porque Dios es bueno y porque simple y sencillamente Él quiere. Yo te invito a que te pongas hoy de pie y vamos a orar para que la gracia de Dios nos llene. Yo te pido que tú ahí pongas
tu corazón delante del Señor, que tú lo derrames. Puedes cerrar si así lo deseas tus ojos para no distraerte, y que seas, Señor, la gracia hablándonos, que seas tú, Jesús, hablándonos directamente a cada uno de nosotros. Padre, hoy te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Hoy te pedimos, Señor, que llenes nuestro corazón, que tú seas el que nos inunde, Señor, con esa gracia, que podamos tratar a la gente como tú la tratarías, Señor, que podamos bendecir a la gente como tú la bendecirías, que realmente seamos un reflejo, Señor, de lo que tú eres y de quién tú eres en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, Señor. Y hoy te pido, Señor, que la gracia sea la que nos inunde, que la gracia sea la que nos llene, que la gracia sea la que nos transforme. Entendemos hoy, Señor, de tu parte, que sin la gracia no somos nada. Sin la gracia, Señor, somos peor que esos fariseos que te llevaron a la cruz. Sin la gracia no somos nada, Señor. Somos gente trabajando para el enemigo. Hoy entendemos, Señor, que la gracia viene de tu parte, que la gracia viene de ti, Señor, que la gracia es la que necesito para ser transformado, para que mi esposa, mi esposo, mis hijos sean transformados, Señor. Hoy te pedimos que tú nos llenes de ese entendimiento de lo que es la gracia, para que podamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, todo ese amor, toda esa bondad, todo ese perdón que ya hemos recibido de tu parte, Señor. Queremos transmitirlo a las demás personas, queremos llevarlo a este mundo, Señor. Que la gracia sea la que nos lleve a tomar las decisiones, que sea nuestro carácter, que nuestro carácter sea un carácter lleno de gracia y no de condenación, no de regaño, no de castigo. Que sea la gracia la que nos inunde, Señor. Hoy te pedimos que esa, Señor, sea la vida que tú nos das, que esa sea la manera en la que tú nos permites actuar, Señor. ¿Quieres construir puentes que se han fracturado con tu familia? Deja que la gracia te use. Permite que la gracia te use. La gracia ya está en ti, la gracia ya está ahí. Solo deja que la gracia te use para hablar, para aconsejar, para bendecir. Es tiempo de que se vuelvan a construir esos puentes. Es tiempo de que los puentes rotos que se han fracturado con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con tus hermanas, incluso en el trabajo, es tiempo de que esos puentes vuelvan a ser construidos, pero ahora por medio de la gracia. La gracia, creemos, Señor, que hoy nos está llenando y nos está bendiciendo, y por eso, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra y alabamos tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Tu gracia me salvó, tu amor me perdonó, muriendo en esa cruz, tomando mi lugar, diste todo por mí. Ahora soy libre en ti. Oh, Jesús, exalto por lo que has hecho en mí. Venció
por la gracia. Gracias porque tu amor, Señor, nos ha perdonado. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias porque hoy tuvimos un aliento nuevo, Señor, para despertar. Gracias por este día. Gracias y gracias por tanto que has hecho, Señor. Gracias por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por las generaciones venideras, Señor, por el servicio que te damos, Señor. Gracias, gracias por el trabajo, gracias porque hemos tenido y porque también ha habido tiempos en donde no tenemos. Gracias por todo, porque toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto que eres tú. Gracias, Padre, por tu amor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y hoy te dice el Señor, bástate en su gracia. Amén, amén. Es todo lo que necesitamos. Así que bueno, gloria a Dios. Antes de despedirnos, no sé si haya alguien que nos visite por primera vez. Si hay alguien que nos visite por primera vez, ahí Danilú va a pasar a visitarles. Y por otro lado, quiero decirles que el día 3 de julio vamos a tener al pastor Agustín aquí, nuestro apóstol, predicando el día 3 de julio. No te lo pierdas, amén, amén. Lo vamos a estar anunciando en las redes. El 3 de julio va a estar aquí nuestro pastor predicando y bueno, gloria a Dios. Les amamos, familia, les bendecimos y no te pierdas las reuniones entre semana y por supuesto aquí nos vemos el próximo domingo. Les amamos en el amor del Señor. Dios te bendiga.